la familia como un sustento de la transmisión de una fe, de una tradición y de una cultura que hace que la Semana Santa de Río Seco pues, sea lo que es. Y cuando estamos todavía en la Semana de Pascua, pues uno tiene muy cerca los sonidos y las sensaciones de lo que hemos percibido y nos ha ocurrido en esta Semana Santa en Medina de Río Seco. Y evidentemente pues estamos todos satisfechos, contentos y además pues hay ciertos números que se celebran de una manera especial, como son 50, 100, 150, 200. Bueno, pues en este caso, en esta cofradía, son 200 años de su cofradía, de la cofradía de la flagelación del gremio de la Hermandad de Nuestro Señor de la Columna. Y evidentemente por parte de la representación de la corporación, en este caso del alcalde, felicitarles una vez más por haber conseguido que esta celebración también pase a la historia, y pase a la historia con una documentación tan importante como es el libro del que nos van a hablar tanto Fernando como Miguel. Esta mañana, cuando yo preparaba esto, me imaginaba la cantidad de gente que habrá llorado ante la imagen de este santo, de esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, viendo su rostro, viendo sus espaldas, en ese momento en el cual se le baila, por ejemplo, allá en la Rúa, ya casi desembocando en la parte de Santa Cruz, de la calle. Es impresionante. Yo en el pregón del año 2009 contaba lo que me decía a mí una persona que yo había invitado de Valladolid y que precisamente viene con nosotros a las peregrinaciones a Fátima. Y me decía, conoce el mensaje de Fátima, y me decía, mira, cuando yo vi cómo bailaba esta gente joven, ese paso, me parece que era con la música de la Macarena, la banda. No hice nada más que me saliese la oración que el ángel enseñó a los niños en Fátima. Dios mío, yo creo, además, lo iba bailando, lo iba diciendo yo, porque en ese baile yo iba diciendo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Pues yo me imagino que en estos 200 años, ¿a cuánta gente esta imagen habrá traído a amar a Jesucristo? Los aniversarios tienen que servir para volver la vista atrás y distinguir con orgullo el camino andado. El filósofo y ensayista José Ortega Gasset escribió que es conveniente volver de cuando en cuando una larga mirada hacia la profunda alameda del pasado. En ella aprenderemos los verdaderos valores. Por eso, el bicentenario de la fundación de nuestra hermandad ha sido la ocasión para traer al presente su larga historia a través de esta publicación, desde sus orígenes hasta nuestros días. Tener conciencia de un pasado comunitario es un elemento inevitable de nuestro presente. Unos hombres y unas mujeres reunidos por una misma devoción y tradición, el gremio Hermandad de Nuestro Señor de la Columna, la Flagelación, en un espacio determinado, Medina de Río Seco, durante un periodo de tiempo, 2 siglos. Para el conocimiento del pasado se requiere ir a las fuentes. Son restos y vestigios de épocas pretéritas sobre las que hemos trabajado y con las que hemos construido el relato histórico de nuestra cofradía. Documentos, testimonios u objetos que nos han transmitido una información significativa referente a la historia de nuestra hermandad. La principal fuente ha sido los libros de actas de la hermandad, cuyo análisis minucioso ha sido fundamental a la hora de redactar cada uno de los capítulos que se centran en aspectos como el origen y fundación, el gobierno, los hermanos, el mayordomo, el Santo Paso o los días fundamentales de la Semana Santa. Entre otros, a sabiendas que, aunque en muchos casos son aspectos similares al de otras cofradías, cada una de las actas de estos 200 años son las huellas particulares e indelebles de nuestra memoria, que guardan la esencia e identidad de nuestra cofradía. Nuestro propósito es que cuando
Los cofrades de la Flagelación, así como los del resto de otras cofradías y riosecanos en general, lean estas páginas, encuentren con emoción una parte importante de sus vidas, que no es otra que la Semana Santa de la ciudad de los Almirantes. En Medina de Rioseco es inevitable que los recuerdos habituales de cualquier niño viajen desde el pasado junto a los específicos de una particular infancia vivida en sus calles. Los juegos de la peonza o las canicas, los partidos de fútbol o en una plaza, los pantalones cortos o las clases de cada día llegan a nuestro personal presente como un viento fresco, mezclados con el sonido de las horquillas sobre el suelo, el peso de un pequeño paso de juguete, el suave tacto del terciopelo o el golpe fuerte de un oído. De ahí el gran honor e ilusión, también responsabilidad, que para nosotros es haber podido hacer este maravilloso viaje a través de los 200 años de la Flagelación, un poco como cuando metimos el hombro debajo del paso en nuestro primer pozo o como cuando portamos la vara de mayordomo. Honor, ilusión y responsabilidad. Bueno, pues a continuación os voy a hablaros principalmente de la estructura y del contenido del libro llamado Gremio Hermandad de Nuestro Señor de la Columna, 200 años de la Flagelación, donde hemos querido unir el pasado y el presente. El pasado de cómo se llamaba nuestra hermandad en su origen y el presente de cómo se llama en la actualidad, que es la Flagelación. Ya ha hablado mi hermano que las fuentes son el elemento fundamental para obtener la información sobre el pasado. Nosotros hemos utilizado los 3 libros de actas, tenemos la suerte de tener los 3 libros de actas que comprenden los 2 siglos de nuestra cofradía. Nos hemos basado principalmente en esa información, pero hemos utilizado, aparte de los libros de actas, hemos utilizado revistas y programas de Semana Santa pasadas de 1912, 1930, etcétera, para conocer la organización de las procesiones. Hemos utilizado los libros de actas del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, prensa local, se publicaban diversos periódicos en Medina de Rioseco a inicios del siglo XX que hablaban de Semana Santa, bibliografía obviamente especializada, archivo fotográfico también como forma de obtener información y testimonios orales. Toda esta información la hemos distribuido en 9 capítulos, y dentro de cada capítulo hay diferentes subcapítulos. A continuación pasaré a hablar de esos 9 capítulos. Aparte de esos 9 capítulos, pues hemos incluido un apéndice que ahí no se ve por el color, pero bueno, que es Imágenes para el Recuerdo, donde hemos hecho una recopilación de fotografías que nos han cedido principalmente los hermanos, o también un estudio de la marcha fúnebre de Nuestro Señor de la Columna, la Flagelación, que ha realizado tan magníficamente Pablo Toribio, que hoy se encuentra aquí ante nosotros, y que también se incluye un breve estudio sobre esa magnífica marcha. Entre estos capítulos nos vamos a encontrar también una serie de cuadros explicativos de temas generales de la Semana Santa, pero también temas particulares de nuestra cofradía. En este caso, pues hemos puesto el ejemplo de Nuestro Señor de la Columna, la Flagelación, donde hablamos, por ejemplo, de los diferentes nombres que ha tenido nuestra hermandad en sus 200 años, o en otros cuadros hablamos de los niños, de la familia, del desfile de gremios, etc. Después ya os comento brevemente cada uno de los contenidos que se incluyen en los capítulos. El primer capítulo, como no, habla de la fundación. La fundación, y como todos sabemos, es una hermandad sucesora de la Veracruz. El punto de partida es el acta fundacional, que, como sabemos y como hemos mencionado anteriormente, se firma el 27 de febrero de 1814 por 10 riosecanos que lo firman ante notario y que, aparte del acta fundacional, bueno, en ese acta fundacional aparecen ya los 13 primeros artículos que sirven como los primeros estatutos para el funcionamiento interno de la cofradía. Misa por difuntos, cuotas, mayordomo, etc. Se firma ese acuerdo en la ermita de la Soledad, sede de la Quinta Angustia, ya que la ermita de la Veracruz, la propia del Santo Paso, estaba en ruina por la pasada presencia de los franceses en nuestra ciudad y destrucción de la misma. Hoy en día solo queda la capilla de los Pasos Grandes de la Quinta Angustia. El siguiente subcapítulo es el origen de la cofradía y tenemos que remontarnos a esas 3 grandes archicofradías
que se fundaron no solo en Medina Rioseco, sino en las principales ciudades de España, como eran la Quinta Angustia, la Pasión y la Veracruz. De la Veracruz formaba parte nuestro Santo Paso. Cofradías muy poderosas, entre ellas la Veracruz, por ejemplo, que se funda al amparo de la Orden Franciscana, donde aparece aquí la imagen del convento de Nuestra Señora de la Esperanza de Medina Rioseco, o una de sus antiguas dependencias, como es el actual teatro, donde se guardaban en aquella época los pasos procesionales. Esas archicofradías, esas grandes archicofradías, a lo largo del siglo XVIII van a sufrir una dura crisis que viene principalmente por el despotismo ilustrado. Los ilustrados, a través de la razón, buscan quitar protagonismo e influencia y poder económico y social a la Iglesia católica en la sociedad, y quieren también quitarle la religiosidad popular, ese mundo de milagros, de supersticiones, y las procesiones de Semana Santa entran parte de esa religiosidad popular. Por lo tanto, los gobiernos del despotismo ilustrado realizan diferentes decretos para quitar ese protagonismo. Llamémosle decreto de fin de cofradías gremiales, leyes sobre quitar excesos procesionales, desamortizaciones para quitarles bienes, hasta tal punto que llegamos a finales del siglo XVIII, y a finales del siglo XVIII se produce la crisis de lo que es el antiguo régimen. Las estructuras económicas, políticas y sociales del antiguo régimen, que sucede en toda España y también en Medina Rioseco, es una época de estancamiento económico, por lo tanto de crisis propia de las cofradías, que se suman a esta otra crisis, que ya el punto álgido de esa crisis será la llegada de los franceses a la península ibérica, en concreto a Medina de Rioseco, y la gran independencia con las tropas francesas va a ser el punto álgido de esa crisis. Esas archicofradías, por lo tanto, van desapareciendo a finales del XVIII, principios del XIX. Pero los pasos, aunque las cofradías desaparecieron, los pasos siguieron saliendo a la calle. Serían los gremios, que eran los que se habían dedicado durante décadas a sacar los pasos a la calle, siguieron sacando esos pasos a la calle para conservar esas tradiciones, esas costumbres y esa devoción. Y esos gremios, uno de esos gremios sería el que fundó nuestra cofradía. Por lo tanto, vemos que esos 10 riosecanos pertenecieron al gremio de Nuestro Señor de la Columna, es decir, algunos de ellos pertenecerían a aquellos gremios que formaban parte de la ya desaparecida Archicofradía de la Veracruz, que en 1814 fundan la nueva cofradía de la hermandad, o el gremio hermandad de Nuestro Señor de la Columna, en 1814. Pero tenemos que hablar del contexto en el que se funda esta nueva hermandad. Esto lo hablamos en el subcapítulo del regreso de las procesiones. En 1809, según se levanta en acta, en los libros de actas municipales del ayuntamiento, se habían suspendido las procesiones de Semana Santa, con la presencia de los franceses en Rioseco. Vemos que en 1811 es el ayuntamiento el que quiere impulsar la vuelta de los actos religiosos, es decir, la vuelta a la normalidad de las funciones religiosas, de las predicaciones, y de hecho paga a curas y sacerdotes para que reanuden esas misas durante los días de Cuaresma. En 1813 ya vemos cómo el ayuntamiento vuelve a nombrar, como había hecho décadas anteriormente, a nombrar a diferentes concejales para que asistan a los actos litúrgicos de la Semana Santa. Al año siguiente, justo es cuando se funda nuestra hermandad. De hecho, el acta fundacional de nuestra hermandad está firmado por el mismo representante que el ayuntamiento tenía para fomentar la vuelta de los actos y procesiones de Semana Santa, Millán Barona Colomar. Al año siguiente, el ayuntamiento vuelve a impulsar, el cabildo vuelve a impulsar que vuelva la normalidad a las funciones de Semana Santa, y de hecho se encargan ahora a franciscanos, dominicos y carmelitas, como habían hecho décadas antes, a que se encarguen de las predicaciones y sermones de Semana Santa. Unos meses después, nuestra hermandad se vuelve a reunir y allí se toman algunos acuerdos, principalmente para llegar a la primera de las procesiones que iba a tener Nuestro Señor de la Columna. Allí se habla de que los hermanos tienen que llevar medias y zapatos negros, ya se habla. Entonces, en marzo de 1815, la hermandad procesionaría por primera vez. Vemos, por lo tanto, la importancia que tiene esa fundación, no solo para nuestra cofradía, sino para la Semana Santa de Medina Rioseco, como han dicho antes mis compañeros. Bien, otro capítulo es el que habla del gobierno de la hermandad.
Bueno, el libro está acompañado, el texto, con imágenes de una gran calidad que nos han cedido algunos hermanos. Aquí vemos pues una imagen de los años 20. El gobierno de la hermandad, pues aquí hablamos que siempre las hermandades han necesitado unos órganos de gobierno, y los órganos de gobierno principalmente lo dividimos en dos partes. Hasta los años 50 está protagonizado por la figura del mayordomo presidente. Es el presidente el que convoca, preside las juntas, el que tiene los fondos, el que tiene los enseres, incluso tiene capacidad para penalizar. Podemos imaginarnos al mayordomo pasando los enseres, el mayordomo saliente al mayordomo entrante año tras año. Aquí vemos una imagen de donde se encuentran los enseres en la actualidad, que es el convento de Santa Clara. En esta primera parte, obviamente, el mayordomo presidente tenía la ayuda del secretario, que era el que levantaba las actas y llevaba la contabilidad. Vemos en los años 50 cuando aparecen lo que son la figura del presidente. Un presidente elegido por los hermanos, y el mayordomo pasa a tener las funciones que, como conocemos hoy en día, de servir el paso, y se crean las juntas directivas como la conocemos hoy en día, es decir, presidente, secretario, tesorero o vocales. Hablamos también, como no, de asambleas y reglamentos, y, como no, en este capítulo de la Junta General como máximo órgano de decisión formado por todos los hermanos. Junta General, donde el secretario levanta acta y recoge en los libros de actas. También hablamos de cómo se realizaba la comunicación de las asambleas, que se realizaba primero a través del muñidor, casa por casa de los hermanos, y posteriormente a través de comunicación postal. Hablamos de los reglamentos, norma básica y fundamental de la organización del buen funcionamiento de la cofradía. Hablamos de cómo han ido evolucionando los reglamentos. El lugar de las asambleas, pues el lugar de las asambleas primero fue la casa de los mayordomos, y ya en el siglo XX vemos que se realiza en algunas casas de la Rúa Mayor, como podéis ver aquí, de la calle Mayor, y en la actualidad, por ejemplo, pues se realiza en las dependencias de la Caja Rural del Duero, por ejemplo. Ha variado. También han variado los días de celebración de las juntas o asambleas. Días que, por ejemplo, en 1907 se señalaba que el primer domingo cuaresma era para el nombramiento del mayordomo, el domingo de Ramos para la formación del paso, y el día de difuntos para levantar las cuentas. También hablamos de las penas y multas en este capítulo del Gobierno. Siempre, ya desde el inicio, que hay unas normas, esas normas se pueden incumplir, y el gremio ya establece unas penas. ¿Qué penas? Que por no llevar la indumentaria adecuada, por hablar mal en una junta, por no pagar cuotas, etc. La pena principalmente, el más común a lo largo del siglo XIX, como sabemos, es el pago de cera. Así el gremio, como sabemos, obtenía cera para la celebración de los actos litúrgicos. La cera es algo imprescindible en las velas, ¿no? También hablamos, como no, de las cuentas. Tiene que haber unos ingresos y unos gastos. Hay una primera parte, hasta los años 50 del siglo XX, en que no hay cuotas de hermanos, sino los gastos se dividían entre todos los hermanos. Y los gastos, pues hemos escogido aquí unas cuentas de 1808 donde aparece pago por el muñidor, procesión, sermón, sacristán, pardal, por poner y quitar a los judíos, por custodiar el tablero. Posteriormente se realizará un pago al ayuntamiento, porque el ayuntamiento, veremos que a partir de finales del siglo XIX cumple algunas funciones dentro de Semana Santa, y el gremio paga al ayuntamiento para que lleve a cabo esas funciones. También en este capítulo de Gobierno hablamos de la cofradía y ayuntamiento en junta de Semana Santa, donde tratamos principalmente la relación que ha tenido el gremio hermandad de Nuestro Señor de la Columna con el ayuntamiento o la junta local de Semana Santa, porque estas dos instituciones han tenido mucho que ver en la organización de las procesiones de Semana Santa. En el siguiente capítulo hablamos de los hermanos. En el capítulo 3. Capítulo 3, bueno, aquí vemos otra imagen de los años, una imagen perteneciente a los años 50, donde podemos ver aparecer ya una figura principal en nuestra Semana Santa, que es el tapetán. Se aprecia aquí algo mal, pero aparece el tapetán. Bueno, este es un capítulo esencial. Es un capítulo esencial porque no existe hermandad sin hermanos. Es decir, estos hermanos, que son los que sacan el paso a la calle, los que se preocupan por su restauración, los que se preocupan de ir a las misas por los hermanos difuntos, etc. No hay hermandad sin hermanos. Por eso un capítulo especial para ellos. Hablamos de los tipos de hermanos. Ya en el acta fundacional de 1814
se establece que sí es necesario renovar en lo posible la entrada de nuevos miembros, pero siempre con un control, un límite, y ese límite es que exista un hueco. Vamos a ver cómo desde 1814 hasta 1940 aproximadamente solo pueden entrar hermanos en el gremio cuando exista un hueco. El hueco es por fallecimiento, por expulsar a un hermano o por baja. Y obviamente tienen derecho principalmente los hijos de hermanos. Y aquí dividimos también pues, a la principal división, como todos sabemos, desde los orígenes, hermanos activos, cuya principal obligación es sacar el paso, por lo tanto tienen que tener una actitud física para ello, más la vara y el banderín, el mayordomo y el banderín. Aquí vemos una imagen perteneciente a, pues, en torno a 1900, está hecha esta fotografía, y podemos ver los hermanos que eran de la cofradía. Eran los hermanos que portaban el paso, el capellán al frente, lo podemos ver al frente, y aquí vemos al mayordomo con la insignia o vara. Esos eran los hermanos. A partir de los años 40, pues veremos cómo los hermanos, ya ese límite ya no existirá, irán aumentando hasta que lleguen a 115 entre hermanos y hermanas, que es el número de la cofradía en la actualidad, el número de miembros de la cofradía en la actualidad. También hablamos de otros tipos de hermanos, como pueden ser los hermanos reservados, las hermanas o los hermanos menores y su evolución. En este capítulo también hablamos del abanderado. El abanderado es el hermano que porta el estandarte, que es uno de los símbolos principales de cualquier cofradía de Semana Santa, y hablamos cómo se pasa de ser un privilegio, que lo tenían unas determinadas familias, un hermano a lo largo de años, es decir, un hermano tenía el privilegio año tras año de llevar el banderín y no todos, hasta que en nuestra cofradía en 1888 se decida que sea el mayordomo saliente el que lleve el banderín en la procesión del año siguiente, ¿no? Es decir, es una costumbre muy peculiar de nuestra Semana Santa, por lo tanto, que el mayordomo saliente lleve el banderín, por lo tanto, se rompe ese privilegio ya a finales del siglo XIX. El tapetán aparece también en este capítulo, ese sonido que lo llevan los pasos que anuncian la pasión del Señor, la inminente muerte de Cristo, que el tapetán, como sabemos, pues lo ejercía un niño o un adolescente que no era de la cofradía y que era pagado por el mayordomo, y que hoy en día pues es lo que ha cambiado, que desde hace décadas hasta nuestros días, que lo suele cumplir esa función un niño de nuestra cofradía. El muñidor, leemos otra figura también que lo tenía la mayoría de las cofradías y que se dedicaba principalmente a ayudar al mayordomo, a avisar de las juntas, avisar cuando había el fallecimiento de un hermano, a repartir la cera en los actos religiosos a los hermanos, y era una persona ajena a la cofradía, normalmente, aunque sabemos que en los años 60 del siglo XX sí que fueron algunos hermanos los que cumplieron esa función, y se le pagaba un sueldo anual. También hemos tenido el capellán, que orientaba y presidía los cultos y las celebraciones, y bueno, pues mencionamos a Saturnio Martínez Chico, que además fue 32 años secretario, o nuestro actual capellán, que está aquí presidiendo también esta mesa, ¿no? Jesús Hernández Agón. Un capítulo especial para el mayordomo, ¿cómo no? El mayordomo es una figura esencial en cualquier cofradía, y ya en 1814, leo textualmente, se dice: la hermandad, ya se señalaba en la fundación en 1814, que haya mayordomo que sirva al Santo Paso, y para que no haya ninguna diferencia entre hermanos, para serlo, deberá servirse por antigüedad y siguiendo el turno. Así es como se ha realizado hasta nuestros días, ¿no? En general. Una vez en la vida, en nuestra cofradía, y en otras muchas no, porque al ser 12 hermanos, hay hermanos que lo cumplieron hasta 2 veces, ¿no? Pero siempre ha sido un honor y es uno de los privilegios que tiene ser mayordomo de una cofradía de Semana Santa, ¿no? El mayordomo, vemos cómo evoluciona de ser el mayordomo presidente hasta los años 50, a que a partir de los años 50 cumpla unas funciones típicas que conocemos todos de servir el mayordomo en nuestra cofradía, como pueden ser pues, ofrecer el desayuno a los hermanos el Domingo de Ramos, montar el paso, ofrecer el refresco el Jueves Santo, o ser el representante de la hermandad portando la vara en los principales actos de Semana Santa, en la procesión, en el pregón, etc. Aquí vemos algunas imágenes. Los mayordomos a veces, como podéis apreciar aquí, van con traje,
Principalmente iban con traje, una, como una forma de significarse en un día tan especial, dos, porque no había túnicas para todos, porque las túnicas muchas veces eran escasas. Bueno, vemos imágenes de mayordomos junto con banderines en diferentes épocas. Otro capítulo lo dedicamos a la indumentaria. La indumentaria es una de las señas de identidad y fundamental de cualquier cofradía de Semana Santa. Nuestra cofradía lleva túnica de terciopelo molado y careta, pañuelo negro, guantes blancos, cordón negro. Principalmente hablamos, sobre todo, de la preocupación que tiene el gremio por que existan túnicas, es decir, que por lo menos los hermanos que lleven el paso, los 12, más la vara y la banderín, tengan túnica. Es la principal preocupación que vemos respecto a la túnica. Siempre. Esta situación va a llegar hasta los años 80 y todavía hoy en día es el gremio el que se dedica a comprar el paño y los hermanos que se quieren hacer una túnica tienen que comprar el paño al gremio. Bueno, la túnica, la careta, el cordón y el pañuelo, que a esa indumentaria se sumará la medalla a partir de 1953, es decir, hasta 1953 el gremio Hermandad de Nuestro Señor de la Columna no llevó en su indumentaria esa seña de identidad que es la medalla, sino que es a partir de esa fecha cuando la lleve. Bueno, capítulo 6, entramos en uno de los capítulos más importantes de lo que es el libro, ya que hablamos de los actos principales de la Semana Santa y de cómo lo viven nuestros hermanos y hermanas. Bueno, aquí vemos una imagen de principios del siglo, también tiene una cronología en torno a 1900, subiendo la calle Mediana, en la antigua procesión del mandato, como podemos ver al fondo, pues se ve el Nazareno de Santiago, subiendo la calle Mediana. Bueno, nuestros hermanos empezaban la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que en nuestras actas se llama obviamente Domingo de Ramos, pero que nuestras actas empieza el Domingo de Ramos con la misa. La misa, que en nuestras actas es lo que quiere decir, se llama de ramillete o de comunión. De ramillete, obviamente, por la bendición de las palmas y ramas de olivo, y de comunión por la obligación que tenían los hermanos que asistían a la misa de comulgar. Hay que tener en cuenta que hasta los años 60 del siglo XX, cada cofradía celebraba su misa propia de Domingo de Ramos. Entonces, nuestros hermanos pasados de la flagelación celebraban su misa al lado de su altar, en el altar donde estaba el Señor de la Columna en la iglesia de Santiago. Posteriormente se celebra el desayuno, que es uno de los momentos y una de las señas de identidad de nuestro gremio Hermandad, ofrecido por los hermanos, que se ha celebrado en diferentes establecimientos de nuestra localidad, aunque antes, como sabemos, pues se celebraría en casa de los mayordomos, y que pues ha ido variando también en el contenido de sus platos, desde pasar del plato que era de 1879, el típico chocolate con bizcochos, a ser desde hace décadas las típicas sopas de ajo y filete con patatas. Los siguientes días son los días de preparativos para la procesión. Y en estos días, lunes, martes, miércoles santo, el objetivo principal es montar el paso. Hay que tener en cuenta que las imágenes estaban separadas del paso y que era necesario montarlas. Normalmente se hacía el martes, el miércoles santo, y posteriormente se llevaría a cabo el sábado santo. Desde el año 2000 este proceso de montaje ya no es necesario, ya que el paso aparece montado e instalado para su exposición a los visitantes durante todo el año en el Museo de Semana Santa de Medina de Rioseco. Llega el Jueves Santo. El Jueves Santo, en el Jueves Santo pues tenemos una clara continuidad con respecto a la Hermandad de la Veracruz, ya que nuestro paso, al pertenecer a la Veracruz, va a seguir procesionando junto con los antiguos pasos que habían pertenecido a la Veracruz el Jueves Santo. Es decir, Oración del Huerto, la Flagelación, el Nazareno de Santiago y la Dolorosa. Procesión que al principio saldría de la iglesia de San Francisco y desde mediados del siglo XIX, después de la desamortización principalmente de Mendizábal, con el cierre de San Francisco, la procesión saldría de la iglesia de Santiago.
En Semanas Santas del pasado, los hermanos tenían la obligación de asistir a los divinos oficios. Este acto litúrgico desaparece en los años 80 del siglo XX. Posteriormente, como todos sabemos, por la tarde, el sábado, el mayordomo ofrece el refresco. Después del refresco hablamos de ese momento tan bello y tan llamativo de la Semana Santa de Rioseco, que es el desfile de gremios. Después del desfile de gremios hablamos de la obligación de asistir al sermón del mandato, y después la procesión, que ya hemos dicho que primero partió de San Francisco y desde mediados del siglo XIX de la iglesia de Santiago. Procesión que, bueno, pues ha tenido cambios significativos. Por ejemplo, aquí vemos una antigua fotografía donde vemos al paso de Nuestro Señor de la Columna. Por detrás vemos el Nazareno de Santiago y por detrás se aprecia la Dolorosa. Es la antigua procesión del mandato saliendo de la iglesia de Santa María, en una de las estaciones de penitencia, ya que los pasos tenían estaciones de penitencia, las principales en iglesias como la iglesia de Santa María, San Pedro Mártir, Santa Cruz o San Francisco. Y otro cambio significativo es lo que ocurre en el año 1959, cuando se unifican las procesiones del mandato del Jueves Santo por la mañana y de la Pasión del Viernes Santo por la tarde. Un cambio muy significativo, ¿no? Del Viernes Santo por la mañana, es decir, se unifican la procesión del Jueves Santo por la tarde y la procesión del Viernes Santo por la mañana, la procesión de la Pasión. Un cambio importante. También fue un día de asamblea. Fue muy común que el Jueves Santo se celebraban diferentes juntas de asamblea, principalmente para las cuentas del gremio, es decir, sobre todo para presentar las cuentas del gremio para los hermanos forasteros que asistían ese día. Después es la cena que se celebra en nuestra cofradía desde el año 1920. Antes sería un refresco y en el año 1920 se empieza a celebrar la cena, que era una obligación del mayordomo, la tenía que pagar el mayordomo siempre con una ayuda económica del gremio, y desde los años 50 cada hermano que asista a la cena pues tiene que aportar el gasto del cubierto. Es un momento pues entrañable de la Semana Santa, después de haber metido el paso en la iglesia de Santiago, y es un momento muy especial dentro de la vida de nuestra hermandad y de cualquier hermandad. También hablamos de la formación del paso, como no. La devoción y culto a la imagen de Nuestro Señor de la Columna pues tiene su máxima expresión en sacar año tras año el Santo Paso por las calles de Medina Rioseco, y es una obligación el de formar el paso, que se hace año tras año, y hablamos pues de esa evolución que ha tenido la formación del paso, y aquí ponemos unas imágenes de formaciones del paso en diferentes años. Capítulo 7, aquí tratamos de los principales elementos del Santo Paso: el Cristo, los sayones, el tablero, los faroles, el cordón, cómo no, del Cristo. Bueno, a falta de cualquier referencia documental, el Cristo es el que existía en el momento de la fundación del gremio. No hay que olvidar lo que decía nuestra acta, que decía que en 1814 hermanos e individuos del gremio ardiente devoción del Santo Paso de Nuestro Señor Jesucristo, titulado La Columna, fundan nuestra hermandad. Es un Cristo que tiene lagunas en el sentido de no sabemos su autoría porque no hay una referencia documental al respecto. Es un Cristo que ha tenido muchos cambios, principalmente ha sufrido una evolución según los gustos y estilos de cada época. Una transformación importante fue en 1875, cuando se incorporan a los ojos de cristal, por ejemplo, los dientes de marfil o de hueso y el espectacular llagado de la espalda, símbolo uno de los símbolos principales de nuestro Cristo, aparte de las restauraciones que ha conocido, ¿no? Un magnífico Cristo que tiene las características, el dramatismo, el naturalismo barroco, pero también un gran refinamiento en su actitud. Cómo no, en un paso donde se refleja el hecho del azotamiento de Cristo, de la flagelación, la columna, el gremio tiene dos columnas, una más rudimentaria, en madera imitando a jaspe, y otra en pintura imitando a jaspe, más fina y con remates de plata. Son las dos columnas. Una se encuentra con los antiguos sayones en el Museo de Semana Santa y otra se encuentra junto con el Señor en el Santo Paso. Los cordones. El gremio tiene en la actualidad 3 parejas de cordones, uno pequeño y uno grande, que se estarían dedicados y destinados a atar a las manos del Señor a la columna, y otro iría
y va en el cuello del señor, 3 parejas de cordones, que después también veremos y hablaremos de su otra función cuando hablamos de la función que tenían desde el punto de vista de la devoción que tienen los hermanos hacia los cordones y hacia la asistencia a la muerte y a los enfermos del gremio. Los sayones, pues los sayones, en los 200 años del gremio Hermandad de Nuestro Señor de la Coluna, el gremio ha tenido 3 parejas de sayones. Uno anterior a 1886, de la que no quedan restos de esos sayones, de cómo eran. Otra, que es la que aparece en la imagen de nuestros antiguos sayones que están hoy en el Museo de Semana Santa, y aquí aparecen en el altar que el paso tenía en la iglesia de Santiago, realizados en cartón piedra y sustituidos por estos otros realizados en madera en el año 1999. El tablero. También hablamos del tablero. Vemos aquí el antiguo tablero anterior a 1900, que será sustituido por este otro tablero realizado en madera de nogal por Timoteo García en el año 1902. Timoteo García, un artesano de aquí de Valladolid, un magnífico tablero que es uno de los más bonitos y mejor elaborados de la Semana Santa de Medina de Rioseco. Bueno, aquí tenemos algunos detalles de ese magnífico tablero. Faroles, también hablamos de los faroles, de cómo ha tenido la hermandad diferentes faroles. Para iluminar las tallas procesionales se necesitaban estos faroles. Aquí vemos los de 1853 realizados en latón, que serán sustituidos en 1828 por estas tulipas de color blanco, aunque posteriormente, como sabemos, en los años 40 volverán estos faroles, estos 4 faroles realizados en latón, finalmente sustituidos por estos otros en el año 2001 realizados en plata, copia de los anteriores en latón. También hablamos en este capítulo de la vara como símbolo de la hermandad, como una de las insignias principales de nuestra hermandad, y aquí aparecen las 2 macollas que van situadas encima de lo que es el asta que lleva la macolla, que es el símbolo de la hermandad. Es esta de 1883 y esta otra de 1993, realizadas en plata. También el banderín, otro de los símbolos de la cofradía, y bueno, pues destacamos pues este magnífico relieve en plata realizado en el año 1853, o también las medallas que ha tenido el gremio como señas de identidad. Una del año 1953, sustituida por la de 1983, que incluye los 2 sayones. También tenemos los 3 libros de actas. Ya hemos hablado de la importancia que tienen nuestros libros de actas, no solo para conocernos y entender nuestra historia, sino la Semana Santa en general. Como en ser de la cofradía, los libros de actas, 2 se encuentran en el Museo de Semana Santa, el de 1814, el de 1867 y este otro que está en funcionamiento en la actualidad en manos del secretario. Otros enseres que están en posesión del gremio pues son el tapetán, los arcones donde se guardan los tacos, las horquillas y el faldellín. El faldellín, que era una especie de falda corta que llevaría nuestro Señor de la Coluna en los años 70 del siglo XIX, que también es un enser en propiedad de la hermandad. Todos estos enseres están recogidos en unos inventarios muy minuciosos, y aquí pues hemos señalado uno de 1883 firmado por el secretario Saturio Martínez Chico. Capítulo 8, la atención al beneficio y descanso de las almas. Aquí vemos la preocupación que ha tenido la cofradía siempre por el descanso eterno de las almas de nuestros hermanos. No hay que olvidar que es el primer artículo de nuestra acta fundacional. Dice lo siguiente: siendo nuestro principal objeto atender al beneficio y descanso de nuestras almas, ordenamos que si algún hermano de este gremio o su mujer muere, desde hoy en adelante cada uno de los demás ha de tener la indispensable obligación de mandar celebrar por el difunto o difunta una misa rezada a la mayor brevedad. Es decir, ya vemos la preocupación y obligación de que los hermanos tienen que celebrar misas por los hermanos difuntos, pero en este capítulo también hablamos de qué se hacía también cuando un hermano fallecía, todo el ritual que se llevaba a cabo. También aparece la función que tenían los cordones. Los cordones
tenía una función muy importante. Tenía una función que servía, por ejemplo, para llevar a la casa de un enfermo y se situaba al lado de la cama, cuando un hermano estaba enfermo, con la esperanza de que ese hermano saliese de esa enfermedad. O también el cordón se situaba encima de la caja mortuoria el día del fallecimiento de un hermano. Siempre los hermanos difuntos se recuerdan en todos los actos de nuestra hermandad. Siempre hay oraciones en las juntas, en el desayuno del Domingo de Ramos, en la cena del Jueves Santo, como recuerdo a nuestros hermanos pasados. Y obviamente pues una misa de difuntos que se celebra anualmente, que como sabemos pues se celebrará este domingo, ¿no?, que llega. Llegamos al último capítulo, donde hablamos del centenario y el bicentenario. En 1914, los hermanos pertenecientes a Nuestro Señor de la Columna de Santiago, la flagelación, deciden celebrar sus primeros 100 años y deciden realizar una serie de actos que resumo, como puede ser, por ejemplo, una misa que se celebra el 13 de abril, que se celebra al lado del altar del Señor en la iglesia de Santiago, que se oficia con este cáliz en plata magnífico donado por un cofrade a la iglesia, y que a continuación, ya por la tarde, después de esa misa, pues se celebró una merienda en una finca de un hermano en el antiguo camino de Villalón, donde se reinó, como siempre sabemos y se dice, con la mayor alegría y fraternidad hasta las 9 de la noche. Al día siguiente, el 14 de abril, el capellán y hermano Saturio Martínez Chico ofició una misa de nuevo por los hermanos difuntos y se celebró un acta donde se dice: suplicamos a los hermanos que nos suceden que no se olviden de nosotros en sus oraciones, así como nosotros lo hemos hecho con nuestros antecesores. Vemos que nosotros hemos intentado recoger esa idea en este bicentenario y posteriormente hablamos del bicentenario, que se inicia cuando se celebra una misa de nuevo por los hermanos difuntos el 2 de noviembre de 2013 y a continuación se celebró una asamblea extraordinaria donde se informaron de los actos de Semana Santa que se están celebrando hoy en día. Como para concluir, simplemente decir que bueno, pues en este libro nos vamos a encontrar unas formas de religiosidad y de pensar, costumbres y tradiciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que conforman no solo la historia de una cofradía, sino también la propia historia de nuestra Semana Santa. No hay que olvidar que es la primera fundación de la que se tiene una referencia documental de las hermandades independientes que van surgiendo a inicios del siglo XIX, una vez que han desaparecido las antiguas cofradías históricas, ¿no?